decía que quisiera retroceder al inicio de su exposición, que para mí ha sido muy concreta, refiriéndonos de nuevo al colectivismo. Quisiera conocer su opinión con respecto a una cuestión que yo siempre he tenido en mente. ¿Cree usted que la teoría comunista creada... ¿Cree usted que la teoría comunista creada por esos dos personajes dentro de su sedentarismo haya sido un plagio del modelo paradisíaco que sugiere la Biblia, o ha sido un plagio de la comunidad primitiva, o ha sido un plagio de ambos? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Muy interesante. Mira, detrás de cada colectivismo hay un misticismo. Por eso el individuo viene siendo la única opción frente a estas fuerzas amorfas que se manifiestan a través de las religiones, a través de, sobre todo de las religiones organizadas, que se manifiestan. Por supuesto, el paraíso es la utopía. Luego, todo sistema utópico termina siendo totalitario. Hay una visión tontorrona por ahí que te dice que, hombre, el comunismo es bueno, lo único que cuando se aplica es malo. No. El comunismo es malo siempre, es malo en las ideas, porque si unas ideas conllevan si el marxismo como ideario ha servido de justificación a la creación de esta utopía en la tierra, remedando quizás esto que mencionas del paraíso. Bueno, el marxismo, aparte de ser una aberración intelectual, no hay que ha descubierto. Marx descubrió la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Que el obrero trabaja y que entonces el empleador le paga 1% y el otro su ganancia. Ven acá, y el empleador va a malgastar su tiempo y su dinero y no va a ganar nada. ¿O es que el obrero trabaja? El gran descubrimiento de Carlos Marx es la tontería más grande que he visto en mi vida. Un plagio. Entonces, por supuesto, llevar el paraíso a la tierra, bien sea el paraíso fascista o el paraíso comunista, esas dos utopías, es siempre infernal. Y claro que la religión tiene mucho que ver con eso. Por supuesto que hay una visión colectiva. Cuando usted se lee el Antiguo Testamento, transgredir las normas de la tribu, por supuesto que era desastroso, y en todas las sociedades primitivas lo fue, y en todas las religiones organizadas, donde ya no se entra en comunicación con la divinidad, ya no se religa el individuo con la divinidad para prosperar y salir adelante, como pensarían y dijeron los gnósticos. En toda religión organizada, lo que se trata es de imponer un paraíso que no es más que el infierno. No sé si... Por eso es que yo le decía, un plagio adaptado a sus intereses. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por la atención. ¿Cuál tú crees que sea el defecto mayor de la literatura cubana que se escribe en este momento? ¿Cuál tú crees que sea el punto débil de la literatura que se escribe en este momento en Cuba? En Cuba y en el exilio. Chico, mira, primero, el primer punto que tiene la literatura cubana es el creer que hay una literatura cubana. Nosotros, los escritores cubanos, no competimos con escritores cubanos. Nosotros estamos inmersos en un idioma inmensamente rico y extendido, gracias a hombres como Cortés, a Pizarro, tan denostados por la historia y lo políticamente correcto. Nosotros contamos hoy con un imperio idiomático. Luego, hay literatura cubana, bueno,
Sí, claro, hay literatura hecha por escritores que nacieron en Cuba o viven en Cuba y ahora viven en Miami o en Tegucigalpa. Pero yo creo que ese probablemente sea el mayor problema de la literatura cubana, el pensar que hay una literatura cubana y que usted está haciendo literatura para que lo lea el vecino. En realidad, hoy, y sobre todo con el desarrollo monstruoso de la internet y de los medios tecnológicos, usted escribe para un universo, el universo de habla hispana, y luego el escritor que empiece a competir con el escritor de su tertulia, de su tallercito, de su barrio, está haciendo probablemente una muy mala literatura, ¿no? Sin que, ojo, ningún problema con el localismo, ni con los vocablos de la cotidianidad, que en una circunstancia determinada, histórica o social, ningún problema con eso. Porque Miguel Ángel Asturias escribía con unos localismos que había que tener un traductor. Ese no es el problema. El problema es la vocación universalista que tenga el autor, la visión de los problemas humanos donde quiera que esté el individuo, sea en el reino de Miami, como yo leí ahora, sea en el reino de Miami, como estamos ahora, o sea en Londres, o sea en la antigua Roma. El hombre es el mismo y va a repetir más o menos las mismas conductas ante circunstancias similares. ¿Te tu pregunta, Néstor? ¿Me respondió o se te quedó en el tintero? No. Sí, a lo que yo me refería más bien al qué es, y más o menos respondiste a alguna parte de la pregunta, esa vocación de ser universal, que no existe en cierta literatura cubana, el localismo, es decir, a partir del localismo llegamos a lo universal. Entonces eso es lo que tú estás diciendo, que a partir de cierta visión localista llegamos a lo universal. Eso es lo que tú estás respondiendo. Yo lo que te preguntaba era más bien cuál es para mí, para ti, cuál es lo más cuál es el error fundamental que existe en la literatura cubana en estos momentos, como sin cualquier escritor. ¿Qué es lo que te parece a ti cuáles son los temas que te parecen a ti que no son gastados, que ya estamos, así que estamos en el siglo XXI? ¿O de qué adolece? Exactamente. Mira, yo creo que todos los defectos que pueda tener la literatura cubana, para nombrarla así, parte del ombliguismo, es decir, pensar que somos el centro, y a consecuencia de eso, de ese supranacionalismo exacerbado y tontorrón, se hace una literatura que es, por ejemplo, uno de los defectos que yo le veo, que es portadora de un realismo pedestre, ningún problema con la realidad, pero la realidad que incluye atismos, fracturas, resquebrajaduras de un mundo inacible o de lo invisible, como mencionó muchas veces Lezama. Eso es la realidad. La realidad no es Lo real. exacto. Ahí está. La realidad es mucho más que eso. No vamos a decir que es malo, como decía ahorita, hablar de política en literatura, o mencionar la política, o tratar temas que son parte de la cotidianidad, del individuo. El punto está, el meollo está en que esa realidad no es la realidad que uno ve común y corriente. Es eso y es mucho más todavía,
Y yo creo que el talento, el poder del escritor, del narrador, del poeta, está precisamente en desentrañar esa realidad inacible que está incidiendo constante y perennemente en esta realidad que ahora tenemos aquí. El punto no es que yo haga un cuento acerca de esta tertulia del Café Demetrio, sino el punto estaría, para mí, desde el punto de vista literario, estaría en indagar en los pensamientos, resentimientos, sueños, frustraciones, en la atmósfera que rodea este ambiente y de las personas que están en este ambiente. Yo creo que esa es la realidad. Lo otro es quedarte. ¿Esto será la realidad, Domingo? Antes de proseguir, un momentito, Vázquez. Armando trajo aquí su obra completa. Que quiera comprar algún ejemplar, después que terminemos, lo puede hacer. Sí, Vázquez. No llega. No hay Viagra para vos. ¿Qué? No hay Viagra para vos. No hay Viagra para vos. Armando, yo di un salto. Sí. Yo di un salto en la silla. Cuando tú aseguraste, me corriges. Yo casi nunca aseguro nada. Me corriges de corrección, no de lo otro. Me corriges si me equivoco. Tú aseguraste que el peor defecto de la literatura cubana es creernos que existe una literatura cubana. ¿No así? De ahí parte no. Cuando yo escuchaba tu cuento, me transporté inmediatamente a uno de los mejores cuentos que se ha escrito en lengua española después de La noche boca arriba de Cortázar. Me remití al cuento semejante a La noche, de Alejo Carpentier, y recordé la teoría contextual que el marino que va a la guerra en una cóncava nave aquea termina en un destroyer americano de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo él va haciendo el recorrido de este cúmulo de virtudes, miserias, que son en el fondo las esencias de la literatura del personaje, porque como tú bien decías, el hombre es el mismo en todas partes. Y lo que hay es que atrapar el universo exterior e interior de este hombre, de este ser humano. Y entonces, realmente, ¿cómo tú explicas que semejante a La noche es un cuento cubano, escrito por un cubano afrancesado, como dirían, cosa que yo no creo? Pero, sin embargo, se refleja esta buena literatura en la literatura tuya. Yo pienso que el fundamental defecto, que era la pregunta que decía, de la literatura cubana es precisamente la superficialidad, la no indagación en las esencias humanas que ha padecido durante 50 años la literatura cubana, porque hemos hecho lo mismo al revés y al derecho. El panfleto de izquierda y después hacemos un panfleto de derecha y nos olvidamos que la literatura es literatura y no tiene manos. Es como la serpiente que se muere la cola. Mi pregunta en realidad es la siguiente: ¿qué significa para ti la contextualidad carpenteriana en este caso de la obra que estás ahora escribiendo? Bueno, de entrada, Carpentier para mí es probablemente el escritor cubano más importante del siglo XX, ¿no? Hay otros, digo probablemente, no lo aseguro, pero Carpentier es clave, por eso es tan importante, por alejarse del ombliguismo aldeano, es quien es. Por hacer una literatura que, partiendo, por supuesto, él no es una brisa al viento, tiene sus raíces, aunque era hijo de una rusa blanca y de alguien probablemente de origen francés, ¿no?
Francés. Al revés. No, 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 rusa blanca. Rusa rusa. blanca. Y